Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos el día de hoy. Que Dios derrame lluvia de bendiciones para ti, para los tuyos, que tu vida sea bendecida a través de la palabra de Dios. Yo sé que quizás has tenido un día largo, un día agotador, un día lleno de pruebas, de dificultades, un día con diferentes reacciones y ya llegaste a un momento donde dijiste, wow, necesito una palabra el día de hoy, necesito que Dios me diga algo, que una palabra entre a mi espíritu, entre a mi corazón y pueda transformar mi vida, que Dios me diga algo que me ayude. Y eh, en respuesta a eso, quizás estamos aquí para traer respuesta a una palabra de bendición, una palabra que te pueda edificar, una palabra que te pueda llenar, una palabra que eh, dirija tu vida a un nivel mayor en el Señor, que te relacione un poco más con el Señor. Y por eso estamos acá. Hacemos el esfuerzo día a día de contribuir, de trabajar en la obra de Dios para que tu bendición, para que tú en el nombre del Señor puedas adquirir bendición a través de la palabra, que Dios te dé y te ayude a recibir palabra de Dios y que seas bendecido más que nunca. Me gozo en el nombre del Señor, me gozo por ustedes, me siento gozoso por cada uno de ustedes, sé que están ahí atentos a este contenido, atentos a lo que se está diciendo y yo sé que la expectativa es muy grande, yo sé que a esta hora ustedes están ahí esperando que se le hable de esto, esperando conocer estos temas. Ya ustedes me conocen, soy el pastor Miguel Mateo. Este es su canal Excelencia Cristiana Televisión, con el cual nos identificamos mucho y mucha gente se está identificando con la labor de todo el equipo de Excelencia Cristiana por tratar de llevar un contenido exacto, un contenido de edificación, un contenido de bendición, un contenido que haga un efecto en la vida espiritual de los hermanos, de los creyentes, un contenido que bendiga de alguna manera a las vidas, que bendiga de alguna manera a los corazones y que bendiga a cada persona que está ahí. Bueno, el día de hoy, hermanos, yo creo que ya es un tema muy común, muy recurrente, la oración, común en el sentido de que lo hablamos comúnmente acá, porque es el fundamento, la base de la iglesia, el fundamento de nosotros es hablar de oración. Creo que sin oración no hay ningún tipo de resultado, sin oración no podemos ser bendecidos, sin oración no podemos abrir los cielos, sin oración no hay manera de que podamos recibir bendiciones. Y por eso entonces hemos decidido y hemos tomado la determinación de continuar enviándole contenido dirigido a la oración, a fortalecer ese lazo de oración, a fortalecer ese vínculo en el Señor. Y cuando hablamos de oración, gloria a Dios, en lo general es el acto de conversar, de hablar con Dios, de tener una conversación amena con el Señor. Es un acto de conversar y en una conversación siempre podemos decir que hay dos personas hablando. Uno habla, otro escucha y así sucesivamente. Hay un emisor y un receptor y de momento los papeles se cambian. Entonces el receptor viene a ser el emisor y así ocurre en el término de oración. Dios a veces te escucha, pero a veces la oración misma te habla. Dios a veces guarda silencio y te escucha y simplemente te hace sentir que Él está ahí contigo, pero no te responde nada. Pero en otras entramos a la presencia de Dios muy necesitado, muy carente de una palabra, muy deseoso de que Dios nos hable. Y Dios entonces nos ministra, nos habla a nuestro espíritu, habla a nuestros corazones, nos muestra una visión en oración, nos muestra algo a través de la oración. Por eso quiero tocarles niveles de oración, hablarles de niveles de oración que para muchos de ustedes va a ser bendecido. La oración es importante y la oración es un tema que tiene que tocarse miles y millones de veces porque es la materia prima, es la fuente de vida, de energía para los cristianos. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7, a la altura del verso 7, el Señor Jesús hablando, la oración y la regla de oro. Eso me llama mucho la atención porque nosotros ahí aprendemos que el Señor nos envía tajantemente, nos envía puntualmente a que oremos, nos envía de manera puntual, oren, hagan oración, busquen la comunión conmigo, con el Señor. Entonces Él dice, leemos la palabra por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y al que se le llama, y al que llama, se le responde. Gracias, Señor. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que a todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nos bendice, hermano, poder tener contacto con una palabra como esta. Nos bendice tener contacto con esto porque nosotros hemos tomado la oración como algo voluntario, desde la óptica de la oración es voluntaria. Claro que es voluntaria porque Dios no te obliga a orar, Dios no te va a obligar, Él respeta tu decisión, pero la oración es una necesidad constante de la iglesia. Solamente la oración es capaz de abrir los cielos y desencadenar las bendiciones que están creadas para nosotros, pero quizás por no pedir, por no orar, se mantienen detenidas, se mantienen estancadas, se mantienen retenidas y se mantienen sin efecto, por no haber una oración constante o por no haber un ánimo de oración productiva en nuestra vida. Por eso dice en el primer nivel de oración que podemos hacer es el nivel de pedir. Cuando oramos a la manera que pedimos, el Señor nos indicó en este primer nivel de oración, Él dijo, pedid y se os dará. Pedid en la medida de busquen, clamen, reclamen, pídele al Señor, porque a Dios le encanta que nosotros le pidamos. Hay un asunto con Dios y el deseo de que nosotros le pidamos o le clamemos o le oremos. Él dice, pidan y se os dará. Jesús, que conocía, que era el Padre en Él, que conocía los asuntos, que era la sabiduría hecha carne, sabía que la única manera de crear, de provocar o producir una apertura en los cielos y que las bendiciones fluyan era a través de la oración. Mucha gente tiene años esperando una bendición, esperando por una palabra, esperando por algo que Dios le prometió, pero quiero decirle que solamente la oración, la petición provocará que los cielos se abran a tu favor, provocará que los cielos se abran a tu favor. Es importante saber que la falta de oración restringe, cierra, bloquea el cielo a aquellos que no oran. Las personas que no oran viven con los cielos bloqueados, con los cielos cerrados, no tienen un constante fluir de los deseos de Dios, de la presencia de Dios y de la bendición de Dios en su vida, porque están en áreas bloqueadas de su vida. Y la área más importante de la iglesia es la oración, y es una área que tú no puedes tener bloqueada. Porque yo digo que la oración muchas veces en nuestra vida es una área que la tenemos bloqueada y por ende sentimos que estamos viviendo, empujando, o que estamos empujando pero no recibimos, que estamos ahí golpeando pero que no hay resultado, que estamos ahí en oración pero que las cosas no pasan, porque lamentablemente no estamos orando como deberíamos orar, no estamos pidiendo. El Señor dijo, la única forma de recibir es pidiendo para el Padre. La única forma en la que usted reciba una bendición es orando. La única manera en la que yo puedo recibir bendición es cuando oro. Cuando oro, el cielo entra en disposición. El cielo se coloca en disposición de mi vida. El cielo y todos sus recursos y todas sus bendiciones se colocan a favor de mi vida.
cuando oro al Señor, cuando hago petición, cuando aplico Mateo 7:7 en mi vida, cuando empiezo a orar, eso provoca que el cielo, gloria a Dios, se ponga a mi favor, que el cielo se direccione a mi vida, que las bendiciones de Dios se direccionen hacia mí. El ejemplo del capítulo 6 del libro de Jueces nos revela un pueblo que se había desconectado de Dios, había dejado de orar y se había colocado en una posición de idolatría y de pecado. Pero dice la palabra que a alguien se le despertó el espíritu, a alguien se le despertaron los sentidos, alguien comprendió que la única forma de romper con la opresión era a través de la oración, a alguien se le reveló que la única forma de romper con la opresión era si volvían a orar. Entonces parece que ellos leyeron, alguien, un anciano, alguien le comunicó y le dijo: señores, no va a haber resultado, no van a haber cambio, las cosas no van a cambiar hasta que nosotros no volvamos a orar. Y dice que ellos clamaron a Dios y la oración activó el cielo. La oración activó el cielo porque Dios envió un profeta. Gloria a Dios. Cuando Dios envía un profeta es porque hay una palabra que Él tiene que revelar, hay una respuesta que Él tiene que traer. Y hay gente que tiene años esperando una respuesta, años esperando que Dios les responda de algo, pero no han permanecido orando. El clamor en el libro de Jueces, capítulo 6, provocó que Dios trajera un profeta, provocó que Dios trajera una palabra, provocó que se produjera una palabra en el sentido del mundo espiritual. El cielo se movilizó, Dios envió un ángel, el ángel les habló y les pronunció, y después de ahí entonces el ángel vino y habló con Gedeón. Dios envía el profeta activa y dice: Dios escuchó el clamor, Dios escuchó la oración, Dios ha oído tu clamor. Entonces, en respuesta de su clamor, Dios va a levantar un libertador. O sea, cada vez que la gente oraba, Dios levantaba a alguien. Cada vez que la gente oraba, los recursos de Dios se ponían a su favor. Cada vez que la gente oraba, el cielo empezaba a responder a la demanda de la tierra. El cielo responde cuando en la tierra hay una demanda, cuando en la tierra hay una petición. Dice: pedid y se os dará. Gloria a Dios. La primera dimensión de la oración es la dimensión de pedir. Le pedimos a Dios. Eso provoca que Dios abra los cielos, se revele frente a nosotros, manifieste su gloria, manifieste su presencia, nos dé respuesta de aquellas cosas que tenemos tiempo orando, de aquellas cosas que tenemos tiempo pidiendo una respuesta al Señor. Ellos duraron 7 años oprimidos en las manos de Madián, 7 años que no oraban, 7 años sin oración, 7 años sin que el cielo respondiera, 7 años sin ellos buscar a Dios, 7 años en lo que el cielo dejó de responder. La misma palabra se repite en Éxodo. Dice la palabra que los hijos de Israel clamaron a Dios a causa del látigo de los egipcios y de la opresión de Faraón. Y dice la palabra que Dios otra vez escuchó el clamor, gloria a Dios, de los hijos de Israel. Y dice: y Dios los reconoció, y Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Gloria a Dios. La oración provoca que Dios haga algo que hizo aquí. Dios primeramente los escuchó y el segundo los reconoció. La palabra reconoció es que digo: ellos son míos, ellos son mis siervos, esos son mis ungidos, con ellos tengo un pacto, con ellos tengo un trato, con ellos tengo una palabra. La oración oportuna va a hacer que Dios reconozca a sus hijos, que te reconozca a ti, que te vea, que Él te reconozca. La palabra de Dios dice, hablando claramente, dice la palabra que Dios los escuchó y se acordó del pacto, se acordó de las promesas. La oración, la petición produce que Dios active las palabras que sobre ti están, pero que de alguna manera están inertes. Hay veces que Dios te da una profecía, pero esa profecía se desactiva o se deja inactiva a causa de la falta de oración. Incluso una palabra que puede salir de la boca de Dios puede quedarse de manera inactiva a causa de la falta de oración, a causa de la falta de clamor, a falta de la falta de oración, de la falta de búsqueda al Señor. Es la primera etapa de la oración. Cuando pedimos, lo primero que aprendemos a hacer es a pedirle a Dios.
es a pedirle, es a rogarle por peticiones. Es el primer nivel de oración que tenemos. Le pedimos a Dios, le pedimos al Señor, Señor, responde mis peticiones, responde mis clamores, obra a favor de mi vida, ayúdame con mis debilidades, ayúdame con mis problemas. Es la primera dimensión de la oración. Es el primer nivel donde la gente solamente sabe pedir, solamente sabe constantemente pedirle a Dios por cosas, por su familia, le llegan inquietudes. Ese es el primer nivel de la oración. Y en ese nivel es importante porque aprendemos a pedir y a ver respuesta de Dios. Aprendemos a abrir los cielos, aprendemos a activar el cielo a nuestro favor, aprendemos a direccionar el cielo a favor de nuestra vida, aprendemos a activar el cielo a nuestro favor y activar los recursos del cielo a nuestro favor. Dios quiere bendecirte en este primer nivel, ese nivel de oración que es la oración de petición, donde pedimos, donde solamente estamos en petición. Pero hay otro nivel más hermoso, que el cual quiero compartirle, y se divide ahí mismo en el capítulo 7, el verso 7, se divide en el otro contexto y dice, buscad y hallaréis, buscad y hallaréis. La palabra buscar está tratando de decirnos aquí, ya no es solamente una oración, ya no es solamente una petición, sino es un deseo profundo por entrar dentro de la magnitud, de la grandeza, del favor y del poder de Dios. Cuando empezamos a buscar a Dios, las cosas empiezan a cambiar. La Biblia habla en el libro de Génesis, después de la muerte de Abel, que nace Enoc, dice la palabra que los hombres empezaron a buscar a Dios. Los hombres empezaron a acercarse a Dios. Todas las personas humanamente saben pedir, aprenden a pedir. Hasta los que no son creyentes le piden a Dios y Dios tiene misericordia. Dice la palabra que Dios no oye a los impíos, pero si alguno es temeroso de Él y le clama, Él responde sus oraciones. Ahora, dentro de la palabra buscar, el que le busca tiene otra connotación, tiene otra revelación, tiene otra profundidad entre buscar y pedir. Cuando buscamos, estamos tratando de conocer, de interactuar con el ser de Dios, de interactuar con el Dios al que le oramos. Porque hay gente que solamente ora, pide, pero nunca se interesa por conocer al Dios al que ellos le piden. Simplemente se interesan porque Dios les responde una petición, activan el cielo, activan una palabra, activan las bendiciones, declaran, pero no les interesa entrar al segundo nivel de la oración, que es buscar a Dios. Buscar a Dios, mucha gente diría, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, no es igual. Buscar a Dios es lo que dice en Salmo, buscar a Dios y a su poder, tener contacto con Él, conocerle. Buscar a Dios nos va a ayudar a conocer cuál es nuestro diseño en la tierra, cuál es el propósito de Dios para nosotros, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Buscar a Dios nos va a garantizar poder ver la manifestación de Dios, poder conocer al ser de Dios, porque Job en un texto dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tenía un conocimiento de Dios empírico, un conocimiento basado en petición, en ofrenda, en yo te clamo, yo te busco, yo te oro y tú respondes, pero no conocer a la persona de Dios, cuáles son sus gustos, cuál es la manera en la que Él le gusta en que entremos en su presencia, cuáles son las cosas que a Dios le agradan, cuáles son las que no. Eso nos ayuda a conocer a Dios. Por eso hay personas que tienen años en el primer nivel, en el nivel donde solamente oran. Pero el que conoce a Dios, conoce el palpitar del corazón de Dios. Sabe cuando a Dios le agrada algo. Conoce cuando Dios se siente satisfecho por una actitud. Conoce cuando a Dios le está agradando algo. Tiene una revelación.
Porque cuando dice buscar, está desvelando, está interesado en conocer lo que está detrás del velo, está interesado en conocer lo que está detrás del velo. Y yo divido la oración en tres áreas fundamentales que existían en el servicio sacerdotal, y usted lo puede buscar. Estaba el área levítica, los sacerdotes, y estaba el sumo sacerdote. Los levitas eran muchos candidatos de levita que estaban para servir, para lavar los instrumentos, para recibir las ofrendas, para recibir los palominos, hacían un servicio y estaban siempre en los atrios. Los atrios representaban las áreas afuera donde todo el mundo comúnmente podía entrar. Incluso una persona que no era levita podía caminar por los atrios, podía de alguna manera entrar a los atrios, podía de alguna manera interactuar, porque era desde allí de donde se presentaba el sacrificio para el perdón de pecado. Era desde allí de donde se presentaban los sacrificios, los palominos, los machos cabríos, para hacer lo que es el sacrificio por el perdón de los pecados de una familia, de un hombre, de una nación. Entonces allí es donde las personas están viviendo en una dimensión donde tienen un contacto con Dios, pero solamente están oyendo de experiencia, oyendo la experiencia de alguien más, oyendo que Dios hizo algo con alguien más, porque el pueblo que iba a los atrios a entregar su sacrificio, entregaba el sacrificio, pero luego volvía a su vida normal, común y corriente, de mentira, de falsedad. Entonces esas cosas están pasando hoy, donde hay personas que su oración permanece en los atrios. Su oración es una oración que está en el atrio. Esa oración que está en el atrio, esa es oración que tú pides a Dios, clamas, pero tu estilo de vida sigue siendo el mismo. Donde tu estilo de vida no cambia, donde en tu espíritu las cosas no revolucionan, donde no hay un cambio para ti. Entonces, muchas oraciones están en los atrios y nos preguntamos por qué no tenemos respuesta oportuna o por qué nuestra vida espiritual está seca, está lánguida o no tenemos el resultado esperado de acuerdo a lo que oramos, y es porque nosotros estamos en el atrio, y en el atrio solamente escuchamos, oímos. Los levitas escuchaban los testimonios del sumo sacerdote y del sacerdote, pero a los levitas no les pertenecía ministrar en los lugares más altos, solamente escuchaban. Así gente que están como Job, de oídas, escuchando experiencias, escuchando la revelación de otro, escuchando la experiencia de otro, escuchando el impacto de Dios en otro, pero ellos están en una posición donde están totalmente frustrados. Oran un día, sienten la presencia, pero vuelven otra vez y caen en ese vacío, caen en esa batalla existencial, caen en esas dudas, en esas ansiedades que no les permiten conectarse con esa área de Dios que quiere darle a ellos plenitud o que quiere brindarnos plenitud. Volvemos a la ansiedad, hacemos sacrificio, oramos, pedimos, pero volvemos a la ansiedad. Dividimos esto en esas tres áreas porque los sacerdotes tenían otro oficio. Los sacerdotes perfumaban el lugar santo, estaban ministrando, estaban un poco más cerca, pero los sacerdotes eran un grupo un poco reducido, pero no era un solo, eran unos cuantos sacerdotes que en algún momento entre ellos, por año, a alguno le tocaría el turno de convertirse en sumo sacerdote y entrar al lugar santísimo. Vemos que los sacerdotes ministraban y estaban allí con incienso, preparando, adorando. Yo quiero dividir esto en tres partes porque quiero decirle que hay sacerdotes que son esos adoradores que adoran, perfuman el trono, que oran y tienen cierto contacto con el Espíritu, pero también en ellos se está dando una situación de una falta de plenitud, una falta de conexión plena, una falta de conexión plena a la presencia de Dios. Y si hay algo con lo que estamos librando es que la gente no logra romper con ataduras internas para poder acceder a los niveles profundos de la presencia de Dios. La gente no está logrando romper con ligaduras, ataduras internas para poder romper esas barreras
La oración, para poder subir de nivel, hay que ir rompiendo barreras. Primero, hay que romper la barrera de la monotonía, de la normalidad, de oro y vuelvo a mi normalidad y entrar a un nivel más allá del oír, más allá del escuchar, sino del empezar a sentir, empezar a tener un contacto, empezar a entrar al segundo nivel, que es el sacerdotal, que es el área en donde nosotros como personas de oración entramos en la búsqueda de conocer a ese Dios, entramos en la búsqueda de conocer a ese Dios todopoderoso, de conocer al Señor, de tener contacto más directo con Él, de que Él nos hable, porque el que pide solamente recibe, pero no tiene un contacto directo. Por eso Dios, a través de Moisés, cuando el pueblo se rebeló y dijeron, solamente a través de Moisés habla Dios, Moisés le dijo, santifíquense, límpiense, no tengan contacto con mujeres, límpiense durante 3 días, porque Jehová viene y va a hablar con ustedes. Jehová viene y va a hablar con ustedes y le va a hablar. Esos son sacerdotes, personas que están invocando, pidiéndole a Dios que le hable. Entonces dice la palabra que cuando Dios llegó, el monte humeaba. Y dice que salían relámpagos, salían humo del monte, salía de todo. El monte estaba totalmente rodeado. Dice que si aún un animal traspasara el monte, era traspasado con saeta. Dios estaba tan celoso, era tan fuerte lo que había en ese momento, que la presencia de Dios incluso saeteaba cualquier cosa que entrara dentro de un perímetro de gloria que había allí. Y el pueblo, cuando ve esto, le dice, Moisés, no queremos hablar con Dios. Ve y habla tú con Dios, porque nosotros vamos a escuchar lo que Él te diga, pero nosotros no hablaremos con Él. O sea, esta gente estaba pidiendo una audiencia con Dios, pero ellos no estaban listos. O sea, Dios quiere que entremos en el segundo nivel, donde empecemos a buscar, donde empecemos a tener un contacto con Dios, un contacto más profundo, donde nuestras oraciones ya no sean simplemente peticiones, sino que sean citas con el Padre, momentos a solas con Él, momentos donde empecemos a interactuar, a conocer. Por eso Job dijo, si de mañana te busco en oración, o sea, uso la oración para buscarte, para acercarme a ti, para conocer tu voz, para escuchar tu palabra, para conocer tu consejo. Busco tu rostro en oración. Busco tu rostro en la oración. Moisés era un hombre muy apasionado, era un hombre muy enamorado de Dios. Habló tanto con Dios que un día dijo, Señor, yo estoy cansado de que tú solamente me hables. Yo quiero ver tu rostro. O sea, Moisés dijo, quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Señor. Le digo a Moisés, muéstrame. Ya basta de lo mismo. Quiero ver tu gloria. Me cansé de profetizar, de escuchar la voz, de escuchar profetas. Quiero ver tu gloria. Tengo sed, tengo hambre por ver tu gloria. Y por eso se ha detenido para mucha gente cierto nivel de manifestación, porque nosotros mismos nos hemos conformado, donde estamos lidiando o estamos interactuando, sirviéndole a un Dios que no tiene límites. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuente, ¿a dónde inicia la eternidad? Yo no sé. ¿A dónde termina la eternidad? Yo no sé. Por eso Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Dios llena todo, Él lo mueve, Él lo llena, Él lo produce todo. Él es el Dios todopoderoso. Él es desde aquí hasta aquí. ¿Dónde comienza la eternidad? Yo no sé. ¿Dónde termina? Tampoco sabemos. Entonces, ahí es donde Job dice, yo le busco en oración. Hablamos del primer nivel de oración, que es el nivel de petición. Todos aprendemos a orar. Las personas de temprano se les enseña, pida. Entonces estamos en ese nivel. Pídale, Él le da, Él es su Abba Padre, Él le responde, Él te va a responder. Está bien, ese es un nivel bonito, pero Dios quiere que entremos cada día a otra dimensión mayor, que entremos cada día en otra
dimensión más profunda. Yo le dividí esto, se los puse también en la forma del servicio sacerdotal, que era los levitas del atrio, los sacerdotes que estaban en el lugar santo y el sumo sacerdote que estaba en el lugar santísimo. Estos son niveles de oración. Yo quiero hablar ya del último nivel, el tercer nivel, en la oración, que ya no es donde ya tú lo estás buscando, sino que ya tú tienes en ti lo que Moisés pidió, lo que Moisés reclamó. Moisés, un día, el Señor le dijo: Moisés, ve y yo enviaré un ángel delante de ti. Y el ángel va a ir delante de ti cortando, expulsando a los enemigos de la tierra, expulsando a los espíritus, expulsando a los espíritus inmundos. Ese ángel va a ir delante de ti y te va a ayudar y te va a fortalecer, te va a defender de toda situación. Cuando hablamos de un ángel, existen ángeles tan fuertes que un solo ángel puede destruir a miles de personas. Lo vemos en el texto donde David, Dios envió un ángel y un ángel en un día mató a 18,000 personas. Un ángel puede tener la facultad para destruir, para dañar. Vemos esa parte donde Dios le dice: te doy un ángel para que te acompañe. Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saque de ahí. Y ahí es donde entramos al tercer nivel, al nivel donde estamos en la plenitud, donde su presencia está en nosotros, donde no somos oradores olvidadizos, donde no somos personas que estamos buscando a alguien, que estamos buscando tener un contacto, sino que ya lo tenemos. Él le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Si tu presencia no me acompaña, no me mueva de aquí. Le pidió la presencia, le pidió la plenitud. Por eso os digo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos estaban oscurecidos, mis ojos estaban velados, yo no podía entender. Cuando tú entras al tercer nivel de la plenitud, hay un nivel de visión, de revelación para tu vida, donde tú entiendes, donde tú amplificas tu visión en todas las áreas, donde en ti se amplifican todas las áreas de visiones y tú puedes ver en el espíritu todas las cosas, incluso tienes la plenitud como tenía Eliseo. Los profetas todos ministraban en este tercer nivel de oración, donde Dios les revelaba. Eliseo, dice la palabra, que se levantó de mañana, capítulo 6 de Segunda de Reyes, se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, y dice que vio como toda la casa de Eliseo estaba rodeada con sus enemigos que lo querían destruir. Él vio la casa de Eliseo rodeada, y cuando la vio rodeada, dice la palabra que entró a la casa muy asustado, las piernas temblándole, con mucho temor, y le dijo: ah, varón de Dios, ¿ahora qué haremos? Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El muchacho, no me lo culpen, hermano, que era un muchacho y no tenía la visión abierta, no tenía la tercera dimensión de la oración abierta para comprender estas profundidades. Primero, él estaba viendo solamente lo que estaban mirando sus ojos, y el que está en niveles bajos de oración solamente ve hasta donde su vista le permite ver. No puede mirar más allá, no tiene la plenitud de ver el mundo espiritual, no tiene la plenitud de conocer y ver el mundo espiritual, porque tengo noticias: el mundo espiritual no es solamente para ver demonios, el mundo espiritual te permite ver, te permite conocer, te permite percibir las cosas espirituales, ángeles, manifestaciones del Espíritu, te permite ver la manifestación de Dios en varias áreas. Eso te permite conocer. En 5 minutos te permite conocer rápidamente lo que Dios quiere hacer contigo. Algo más, y es que la palabra dice que él, cuando sale, le dice a Eliseo: ¿qué haremos? Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Con nosotros está el brazo de Jehová, pero con ellos está el brazo de carne, diciéndole: ellos están actuando humanamente, nosotros tenemos ángeles a nuestra disposición. ¿Sabe que nosotros tenemos ángeles que pelean por nosotros
pero nosotros a veces no lo podemos ver. Tenemos legiones de ángeles que ministran, que pelean, que nos guardan, que nos protegen, que nos cuidan. Hay miles de enviaciones de espíritus inmundos, brujería, espíritus de la tiniebla que están enviando, bombardeando tu vida, pero gracias a la cobertura, gracias a la barrera que ha formado Dios mediante el Espíritu, y esa barrera de ángeles nos ha permitido estar cubiertos y los espíritus no nos pueden tocar, no nos pueden hacer el daño que quisieran hacernos. Por eso vemos que dice que Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos de este criado para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Hay personas que están en la dimensión de la plenitud, en la dimensión del espíritu, de los ojos abiertos, y hay otros que no están, y a veces tú le dices: estoy viendo ángeles, y te dicen: yo no veo nada. Y tú le dices: veo un ángel que se paró de este lado con una espada, y te dicen: yo no veo ángel. Y tú le dices: veo ahora mismo que el ángel se movió en el aire, y te dicen: yo no veo nada. Son personas que están en un nivel muy bajo de oración. Le voy a explicar algo. No se sienta mal cuando en los comentarios se meta un hijo de Dios a decir o a explicar o a decir: no, porque nada más hablan de espíritu. Eso que están atacando la operación espiritual o hablar de la vida espiritual, no oran ni media hora, no oran ni 15 minutos. Son gente que no han basado su vida en la oración. Y para nosotros decir que las visiones y las revelaciones y que las manifestaciones ya no existen, tendríamos que arrancarle muchísimas páginas a la Biblia. Tendríamos que arrancar cuando Pablo se subió en la azotea, Pedro se subió a la azotea, que iba a orar y estaba cansado y hambriento, que Dios le mostró un lienzo. Tendríamos que obviar cuando a Pablo Dios le mostró el varón macedonio. Tendríamos que obviar lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, el aguijón en la carne, que Pablo conoce a un hombre, si en la carne, en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé, fue llevado al tercer cielo. No sé qué vamos a hacer con estos textos. No sé qué vamos a hacer con cuando Abraham en visión vio esos cuervos que se estaban comiendo el sacrificio y él tenía que espantarlo. No sé qué vamos a hacer con la visión de Jacob, cuando Jacob estaba viendo la escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban. No sé qué vamos a hacer con todas las visiones que están en la Biblia de los hombres de Dios que tuvieron visiones. No sé qué vamos a hacer con ellos, porque todo el que no ora, el que no ayuna, el que no tiene una vida de comunión con Dios, quiere atacar esto y atacar esto, el mundo espiritual, y que no se hable de esto. Bueno, si usted no quiere oír mundo espiritual, busca un canal donde no se hable de mundo espiritual, donde no se hable de conocer las cosas de Dios, donde no se hable de las dimensiones de oración, donde no se entre a plenitud de oración, donde mucho tiempo hay gente que se está edificando y va a decir: wow, aprendí algo hoy. Necesito romper la barrera que me están impidiendo entrar a los niveles más profundos en la oración. Ese consejito se lo dejé ahí a las personas que siempre están atacando en sus comentarios. Nosotros no prestamos atención, pero a veces un comentario que alguien hace daña la perspectiva de otra persona que se está edificando. ¿Me entiende? Un mal comentario daña la perspectiva o daña la edificación de alguien que se pudo haber edificado. Por eso yo hago la salvedad de que personas en sus comentarios están tratando a veces de eliminar o hablar en contra de la manifestación de Dios con un solo versículo bíblico, donde esto continúa. Jesucristo dijo: en mi nombre echaré fuera demonios, y cosas mayores a las que yo hice, ustedes harán. O sea, esto sigue, este reino sigue, la unción sigue, el poder sigue, los milagros siguen. Si alguna gente ya no cree en los milagros siguen. Si alguna gente ya no cree en el poder sigue. Si alguna gente se cansó de orar, la oración sigue. Si alguna gente se cansó de ayunar, el ayuno continúa. Si algunos se han cansado de buscar a Dios, la búsqueda continúa. Si alguien no quiere tener contacto con lo sobrenatural, bueno, a nosotros todavía nos sigue agradando y nos sigue gustando este contacto con lo sobrenatural. Dice la palabra que los ojos del criado en Eliseo fueron abiertos. Y cuando los ojos fueron abiertos, dice que él vio un ejército y vio carros de fuego y su gente de a caballo, ángeles que estaban rodeando toda la casa de Eliseo. O sea, por un momento Dios le permitió ver. Por eso hay gente que tiene visiones. Y tener visiones no significa que tú operas o que estás en el tercer nivel de la plenitud de la oración, sino que Dios te abrió los ojos en un momento para que tú tengas fe y para que tú tengas confianza. Dios te abrió los ojos en alguna hora para que tu espíritu se confíe más en el Señor, para que tu fe se alimente.
Pero no es así que tú tienes el nivel de la oración en el área número 3 o en el tercer nivel, donde nosotros estamos teniendo visiones, revelaciones, donde incluso nuestros sentidos espirituales se agudizan, donde nuestro oído podemos oír a distancia cuando alguien está hablando mal, cuando alguien está hablando en contra de nosotros, podemos escuchar. Los profetas tenían eso. Por eso dice la palabra que cuando el rey de Siria se reunió y dijo, aquí hay alguien que está ministrando o está filtrando información de la que estamos hablando, alguien dijo, no, es el profeta Eliseo que está en Samaria, y todo lo que nosotros hablamos en la cámara más secreta. Cuando él habla de la cámara secreta, voy a hablar después de eso. La cámara secreta de los reyes era una cámara donde solamente el rey, sus capitanes, la gente especiales de guerra se reunían para trazar planes de estrategia. Así Satanás tiene su cámara secreta y los demonios para trazar planes en contra de la iglesia, de los hijos de Dios. Pero cuando hay profetas, cuando hay gente que está en el nivel de oración que debe de estar, las cosas no nos llegan por desapercibido. ¿Sabe por qué en muchas iglesias pasan muchas cosas que no deben pasar? Porque los pastores han bajado el nivel de oración. Y algunos se encuentran en el segundo nivel y otros están en el tercer nivel. Por eso el nivel de revelación ha menguado. Por eso pasan las cosas. Tú descubres las situaciones, tú descubres los hechos después que pasan. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, llegaban a la iglesia, y cuando llegaban a la iglesia, a veces el espíritu interrumpía el culto y un profeta decía, alguien pecó, hay un pecado aquí. Oiga, no era que alguien se iba a parar en el púlpito como ahora y después de los años lo iban a descubrir, no. Alguien decía, alguien ha pecado, alguien pecó. Y se revelaba, el espíritu revelaba, decía, Dios me reveló el nombre, pero no lo voy a decir, quédate después del culto. Y cuando se quedaba exactamente era así. Y la persona estaba en pecado, había pecado y la persona era restaurada. O sea, Dios revelaba los pecados, los exponía públicamente. Dios mostraba en visión cuando alguien pecaba. Dios le mostraba a los profetas porque se operaba en un nivel profundo de oración. Hoy en día el nivel de oración que se vive es pequeño. Por eso solamente hay unos cuantos hombres de Dios que tienen ciertos niveles de oración, ciertos niveles en los cuales son usados. Lo demás son manipulación, truco de cámara y engaño. Por eso vi un video ayer que me causó mucho dolor, donde un pastor le está ministrando a una muchacha y él está intentando tocarla para que caiga. Entonces ella le topa por la mano y le dice, no me toque. El pastor sigue tocándola. Nos muestra que faltó oración, faltó comunión, faltó entender lo que Dios quería hacer. Porque si algo que me funciona a mí, para mí es importante, yo siempre cuando predico, le digo, hermanos, yo vine a predicar, mi misión es predicar. Y si Dios me envía a tocar a alguien, a sanar a un enfermo o a que alguien sea liberado, lo vamos a hacer. Pero quiero que usted entienda que todo es en el término de Dios. Nosotros los hombres solamente somos vasijas, las cuales estamos aquí para servirle a Dios y somos dirigidos. Así que no se preocupen por eso. Cuando estamos en este nivel, entendemos lo que Moisés dijo cuando él dijo, yo no quiero que vaya un ángel, yo quiero que tu presencia me acompañe. Tu presencia significa revelación, confort. Amén. Confort a tu espíritu, porque la gente dice, ¿cómo los predicadores aguantan tanto? ¿Cómo ese pastor aguanta tantos ataques, luchas, críticas, prédicas, viajes? ¿Cómo soporta tanto? La presencia de Dios está con él y dice que Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, la presencia de Dios es la que nos permite descansar, la que nos da esa plenitud, la que nos da ese refrigerio en momentos determinados. La presencia de Dios es la que nos da el refrigerio. Por eso hay gente que se ahorca, hay gente que se quitan la vida. He visto pastores que no son pastores que se quitan la vida porque el estrés del ministerio los agobia. ¿Sabes cuando el estrés del ministerio no te agobia? Cuando tú aprendes a descansar, cuando tú tienes la presencia, cuando tú no estás manipulando ni actuando bajo tus términos, sino que tú estás operando en el reino. Y cada vez que algo ocurre en la iglesia, un evento, tú tienes un descanso espiritual, tú descansas. Cuando el diablo ataca tu mente con cosas malas, tú tienes un descanso y ese descanso te permite estar tranquilo, tener quietud en todas las áreas de tu vida. Así que estemos listos y preparados porque Dios nos va a llevar de nivel en nivel, de gloria en gloria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo sé que usted no quiere que termine. Yo sé que hay un fluir muy fuerte de la presencia de Dios.
Yo sé que hay gente que está siendo tocado, que la palabra está llegando a ellos. Yo sé que hay gente que en esta hora va a ser liberado. Espíritu Santo, ven libertando. Espíritu Santo, ven rompiendo cadenas. Espíritu Santo, desata ligaduras, se rompan todas las ligaduras del infierno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oro por liberación, oro por sanidad. Por aquellos en esta hora, toca la pantalla de tu celular. No quites el video, tócala y recibe sanidad ahora. Recibe ese toque del Espíritu, que todo el que ve este video en esta hora reciba la sanidad a su vida, recibe el milagro, la liberación, que se vayan los demonios, se vayan los espíritus, ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Fue bonito compartir con ustedes acerca de estos 3 niveles de oración. Espero que Dios me le bendiga. Hasta aquí llegó este tiempo. Búsquenme en todas mis redes sociales como Pastor Miguel Mateo, en YouTube, en Facebook Miguel Mateo, en Instagram Pastor Miguel Mateo y en todas mis redes, en TikTok como Pastor Miguel Mateo. Y mi número de teléfono es el 829-982-6789. 829-982-6789, República Dominicana. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Fue un placer estar aquí con ustedes. Espero que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde.